Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Puntualísimos a las 9 de la mañana, estamos de regreso a primera hora y vamos a platicarte acerca de lo que es el tema del día, invitándote a que no te pierdas detalle alguno, porque está con nosotros nuestro queridísimo Gaudí Rodríguez, escritor, psicoterapeuta y psicólogo, autor de el libro Cero Golpes, y vamos a platicar precisamente acerca de lo que es la crianza positiva, que va pero súper ligada con este libro de Cero Golpes. Gaudí Rodríguez, qué gusto reencontrarme contigo nuevamente acá en este espacio de la radio. Bienvenido. Igualmente, estimado Freddy, me da mucho gusto que estemos aquí en estos micrófonos. Oye, pues vamos a entrar en materia porque la crianza positiva ha tomado pues una importancia muy relevante, sobre todo ya en las últimas épocas, y yo creo que eso tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con una crianza que nos aleje precisamente de la violencia, ¿no? Así es. Podríamos decir una crianza que nos aleje de esos modos en que fuimos criados nosotros como generación. ¿Te tocó? ¿No? Sí, nos tocó, yo creo que a toda la generación, estos estilos autoritarios basados como en el control del comportamiento, ¿no? Como que el mandato social que tenían quienes nos criaron era, pues, haz hijos bien portados, ¿no? Y bien portados solía ser sinónimo de obedientes. Y entonces el énfasis de quienes nos criaron estaba ahí, puesto en el comportamiento, en controlarlo para que nos portáramos bien. Y para lograr tal cosa, pues no hay nada mejor que métodos o recursos basados en el miedo, ¿no? Para decirlo rápido, el grito, la humillación, la amenaza y hasta el golpe, pues, ¿no? Por ejemplo, esa mirada atemorizante con la que decíamos, bueno, nos miraban así y nos cuadrábamos. Que muchas veces hoy la gente adulta lo dice como si fuera un recurso realmente educativo, cuando en realidad es un recurso atemorizante, ¿no? Es que fíjate, Gaudí, que decían, es que a mí no era necesario que me pegaran, solamente con una mirada. Pero era una mirada inquisidora, o sea, no era cualquier cosa. Y eso, digámoslo rápido, esos eran métodos maltratantes, pues. Lo que pasa es que, o sea, siendo un niño, eso es desorganizante, atemorizante, pero la normal dependencia que tiene un niño de quien le cuida, pues lo lleva a aceptar lo que le den, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué siente un niño cuando le pegan, le da un manazo su mamá o su papá como medida disciplinaria? Siente muchas cosas, puede ser miedo, pero también puede ser odio. Y si el niño, por ejemplo, actuara desde el odio que siente en ese momento a su papá o mamá que le pegó, ¿qué quisiera hacer? Devolverle el golpe. Pero un niño no puede darse el lujo de devolverle el golpe a su papá porque teme despertar más furia. O algo peor, teme perder el cariño de su papá, de su mamá. Y tercero, eso sería asumir como niño pues que está creciendo al lado de un papá incapaz de poder manejar sus propias emociones, es decir, un papá imperfecto, que no sabe cómo manejarse a sí mismo, y un niño con su dependencia normal, insisto, necesita estar bien sostenido en alguien, ¿no? Y entonces termina por lo mismo pues asumiendo la culpa de eso que le dan. Y eso se queda anidado en el cerebro profundo, y como lo que duele necesitamos darle un sentido pues para que no se convierta en sufrimiento, entonces es que se va convirtiendo o se va construyendo un relato donde estas malas prácticas quepan, ¿no? Y entonces este niño se vuelve adulto y entonces es donde escuchamos estas manifestaciones de pues bueno, sí, a mí me dieron una cinturoniza una vez en la vida y eso me sirvió, hoy soy una buena persona. Es que sí, es que fíjate. A mí la mirada inquisidora, ¿no? Es luego como de alguna manera con el paso de los años hasta agradecemos, ¿no? O sea, hasta agradecemos. Yo le agradezco a mis padres que me hayan educado de tal manera, que me hayan dado una nalgada a tiempo, o sea, ¿por qué lo seguimos visualizando de esa manera? Pues tiene que ver con esto que menciono, con la necesidad de haberle dado un sentido a esa experiencia dolorosa, ¿no?
Y entonces, si yo fuera honesto, y que de hecho eso es lo que sucede en la psicoterapia, cuando uno logra reconectar con esos eventos dolorosos de la infancia en un espacio de seguridad terapéutica, la persona logra ya no traicionarse a sí misma y a su dolor poniéndose del lado de quien le agredió, sino que se pone del lado de ese niño que fue en ese momento. Y si uno le invita a que trate de recordarse emocionalmente en ese momento en que le daban un cinturonazo, explorando cuál fue el sentimiento, la gente conecta y comienza a llorar de la tristeza, del dolor, o comienza a ponerse fría del miedo que le dio que la persona que más debió amarle le estaba agrediendo su cuerpo. Y esa reconexión con ese mundo emocional es lo que permite ir, digamos, acomodando la experiencia donde toca. Y es ahí cuando la gente puede empezar a dejar de agradecer esos malos tratos y a poder decirse para sus adentros, yo era un niño, yo no era culpable de esa travesura que hice. En realidad, el responsable y el culpable de ese daño que me generó ese día, esa tarde, pues fue mi padre, fue mi madre. Y en ocasión la gente dice, y bueno, los puedo entender, no los juzgo, pero coloco donde corresponde la responsabilidad. Ya no la asumo yo, ya no lo ando agradeciendo eso en la adultez. Es que fíjate, no es así como una manera de alguna manera desahogar ese sentimiento que tienes reprimido desde la infancia, el hecho de como que quitarle un poco de peso, el decir, no, pues yo lo agradezco, pero yo creo que lo estás diciendo de los dientes para afuera, ¿no? Sí, a veces puede ser de los dientes para afuera, y en ocasiones también puede ser de los dientes para adentro. Sobre todo cuando la experiencia fue muy dolorosa y eso que estoy tratando de transmitir, lo único que quedó fue darle un sentido al dolor, porque no olvidemos nunca que todo eso que vivimos no se fue, digamos, como al bote de basura, está en nuestro cerebro profundo. Y entre más tempranas fueron las experiencias de maltrato, pues más atemorizantes, más desorganizantes y más se anidaron en nuestro cerebro profundo. Y muchas veces quedaron como un tanto inconsciente, un tanto reprimidas, como suceso, como evento. Pero lo que va quedando capa tras capa a través de los años es ese argumento que yo me voy dando para que esos recuerdos se queden ahí. ¿Cuál es el gran problema? Pues el problema de la repetición, ¿no? Que si yo lo dejo ahí como si fuera basura debajo de la alfombra, en lugar de elaborarlo, cuando yo sea papá y entre en situación de estrés, en la disciplina con mi hijo, lo que va a salir no es lo que recientemente aprendí en el taller de crianza al que acabo de ir. Lo que va a salir es los recuerdos y los contenidos que hay en mi cerebro profundo de lo que me aplicaron cuando yo era niño. Y entonces de ahí se explica que yo termine dándole el manazo a mi hijo en este momento de desesperación. Se repiten los patrones ahí. Sí, y cuando mi cerebro se enfría, mi cabeza se enfría, veo la carita de susto de mi hijo y yo mismo me arrepiento y dije, yo me había prometido que no le iba a hacer eso, y ya me sucedió. ¿Por qué sucede? Por lo que estoy mencionando, ¿no? Porque esas experiencias vividas en mi propia infancia no quedaron trabajadas, resignificadas. ¿Qué sería resignificarlas? Sería hacer este proceso personal ya como adulto, que lo que voy a decir parece rápido y sencillo, pero no lo es. Es un proceso que consiste en hacer un análisis de esa forma en que me criaron, tratando de poder discernir qué de lo que me dieron en la crianza fue buen trato y qué fue maltrato. Implica mucha valentía porque es poder discernir tal cual. ¿Para qué? Pues para quedarme con los buenos tratos recibidos, saber que si hoy soy gente de bien, no es por los malos tratos, sino por los buenos tratos que también nos dieron nuestros padres. Poder dejar de lado los malos tratos, renunciar a ellos,
poner la responsabilidad donde corresponde, es decir, en quienes nos los propinaron, asumiendo pues que sí, que yo pude haber como niño hecho una travesura, pero es lo que hace todo un niño que acaba de llegar al planeta Tierra y no sabe decidir bien, ¿no? Y de una mala decisión pues se pone a jugar donde no es y ya rompió el vidrio, o desde una mala decisión decide ponerse a jugar más tiempo en la consola en lugar de hacer las tareas y al día siguiente le va mal. Pues eso es esperado en la infancia, ¿no? Y eso no amerita que me lastimaran. Entonces, bueno, cuando yo hago este proceso, es probable que aparezca en mí como esos sentimientos que no pude vivir en la infancia respecto a mis padres, es decir, cierto rencor, cierto enojo, cierta desesperación por ese trato recibido, pero luego puedo irle dando un entendimiento a estos sentimientos, logro acomodarlos y hoy ya no andar por la vida diciendo gracias porque me pegaron, sino diciendo gracias por todos los buenos tratos que me dieron. No comparto ni estoy de acuerdo con aquella tarde en que me dieron ese jalón, ese pellizco, no lo merecía. Esto obedecía seguramente a sus condiciones, a sus creencias, a su propia historia de lo que a ustedes les hicieron, ¿no? Oye, luego, Gaby, esto de la crianza positiva viene obviamente primordialmente de los papás, pero luego también intervienen algunas otras personas. Están los abuelos, por ejemplo, la figura de los abuelos. Y a mí me ha tocado ver escenas donde el abuelo o la abuela le reclaman al hijo, oye, es que ¿por qué le estás pegando si yo jamás te toqué? O sea, ¿por qué se da esta situación? Digo, porque yo pudiera pensar... ¿Siendo falsedad eso? O siendo es que yo creo que están los dos enfoques, ¿no? Ajá. Porque también voy a esto, esta persona le dice, ¿tú por qué le pegas al niño si yo a ti nunca te toqué? Cuando en realidad así fue. Pero está esta otra realidad de personas, y que también me da mucho la atención cómo con el paso de los años, no sé si se hacen un coco wash o qué es lo que sucede, pero te dicen, es que yo nunca te toqué. Cuando tú tienes la referencia de que claro que sí te tocaron y claro que sí te violentaron. Sí, fíjate, lo que nos dice la investigación es que es más probable que un papá le pegue a su hijo, y hago un paréntesis, cuando en esta charla tú y yo estamos hablando de pegar, nos referimos pegar de cualquier forma, físicamente, psicológicamente, espiritualmente, cualquier forma de maltrato, ¿no? Bueno, cerrando ese paréntesis, lo que nos dice la investigación es que es más probable que un padre le pegue o lastime a su hijo cuando este mismo fue golpeado o lastimado por su respectivo padre, padre o madre, ¿no? Esto en la ausencia de alguien que haya aparecido en la vida de esta persona para decirle, mira, eso que te ha hecho tu padre no estuvo bien, era violatorio de tus derechos, es válido que te sientas mal, esa persona obró mal. A esto es a lo que se le llama tutor de resiliencia o testigo auxiliador, una persona que le ayuda a decirle que eso recibido, maltratante, no estuvo bien. Cuando aparece alguien así en la vida, eso también puede favorecer que la cadena de maltrato se rompa, ¿no? Y que este padre ya no lo haga con su hijo. Pero si no aparece esa persona, testigo auxiliador o tutor de resiliencia, las probabilidades de que repita el maltrato con su hijo van a ser pues muy altas, ¿no? El otro escenario que planteas es menos probable, es decir, cuando el abuelo a su hijo no le pegó y el hijo sí le pega a su respectivo hijo. En lo humano todo puede suceder, esto puede suceder, pero estadísticamente hablando es menos probable. Y cuando así llega a ocurrir, generalmente obedece no a una cuestión entonces traumática generacional, sino más bien obedece pues a un rebase emocional del aquí y el ahora, es decir, un día terrible de presión grande, donde se vio rebasado, y la exigencia y demanda de la cría generalmente de un niño pequeño pues le rebasó, y desde ahí se le fue la mano, se le fue la boca, pero esto en general no va a ser algo recurrente, porque ¿qué pasa con la persona que fue bien tratada?
pues es una persona que no lleva en su cerebro profundo huellas de traumáticas, de dolor, de sufrimiento, de temor, de desorganización derivada del maltrato recibido por sus figuras de cuidado. Y al no tener eso en su cerebro, cuando está criando a su respectivo hijo y se desespera así, se jala los cabellos, pero no le pasa lastimar a ese niño. ¿Por qué? Pues porque simplemente no está en su stock de recursos, ¿no? Okay. O sea, te voy a interrumpir, sí, te voy a interrumpir claro. un poquito. Vamos a hacer una pausa y regresamos para retomar el tema de la crianza positiva. Vale. Ok. 9:18 y estar informados acerca de temas tan importantes como el de la crianza positiva. Bueno, pues es algo que pretendemos aquí a primera hora y seguimos platicando con Gaudí Rodríguez y retomamos en lo que nos quedamos, Gaudí. Sí, decía que es mucho menos probable que un papá que no fue maltratado o que no le pegaron en su respectiva crianza, es mucho menos probable que le pegue a su hijo, aunque no garantiza al 100%, ¿no? Si tiene un mal día, si está estresado, si trae una racha de estrés, pues se le puede ir la mano, se le puede ir la voz, pero eso como cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque dice el refrán, digamos, uno da lo que recibe en lo general, ¿no? Y hoy, afortunadamente, ya comenzamos a ver, por ejemplo, a nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes que han sido criados a través del buen trato, es decir, prescindiendo del castigo físico, humillante y otros métodos autoritarios. Y estos niños y adolescentes no tienen que llegar a ser adultos para darnos muestras del beneficio que tiene la crianza positiva en sus vidas. Desde ahora ya manifiestan mejores niveles de habilidades socioemocionales. Desde ahora ya manifiestan mayores manifestaciones de liderazgo, ya manifiestan, digamos, mejor desempeño y rendimiento en la escuela, no solo a nivel de calificaciones, sino a nivel de disfrute en el entorno, en el espacio. Son niñas, niños que no solo no practican la violencia como efectores o receptores, sino que como testigos se suelen, digamos, como oponer a ella. Uh-huh. Cuando ven que el profesor, por ejemplo, le está cargando la mano a un niño, son capaces de meterse y defender a ese compañero. Es decir, son niñas, niños y adolescentes que le vienen resultando incómodo al mundo adulto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde edades muy tempranas logran olfatear muy bien el maltrato, logran nombrarlo y logran exigir buen trato. Y esto al mundo adulto actual le está desconcertando, ¿no? ¿Y cuál es como la reacción de ese adulto? Pues la tendencia de abusar de su poder, diciéndole, usted cállese, no es su problema. Uh-huh. Le estoy hablando a su compañero, no a usted, ¿no? Y en el libro Cero Golpes, por ejemplo, yo escribo allí algún relato de una niña así, que bien tratada, al ver que el maestro se ensaña con uno de sus compañeros, le dice, pues trátelo bien, pues es que de esa forma en que usted le habla no va a aprender, háblele bien. Y el profesor así, diciéndole, usted no se meta, no es su problema. ¿Es de alguna manera la figura del testigo auxiliador también ahí, la niña? Sí, la niña estaba siendo el testigo auxiliador o tutor de resiliencia para ese compañero. El problema es que el mundo adulto, que todavía venimos de haber sido maltratados, no solo por los padres, madres, sino también por los docentes, pues se nos hizo como natural que el reglazo, que el en grito, el aula nos, y entonces el borrador, el gizazo, claro, y lo tuvimos que asumir, ¿no? Como método didáctico, de enseñanza. Entonces ahora que una niña, a mí como profesor, me pone freno y me dice, no le haga eso al niño, trátelo bien, pues imagínate el desconcierto para esa mente de ese profesor, ¿no? Pero esta es la potencia del buen trato, ¿no? Y ya se empiezan a ver sus resultados favorables, positivos en nuestro país, porque en otros países, pues la investigación de los últimos 30 años,
40 años incluso, donde países del primer mundo ya habían comenzado la prohibición del castigo corporal y humillante como medida disciplinaria, la promoción de pautas de crianza positiva, etcétera, pues hoy ya cuentan con generaciones de personas adultas y son sociedades que se caracterizan pues por mejores niveles de productividad, de felicidad, de entornos sociales más seguros, etcétera. Ya tenemos evidencia de la potencia del buen trato. En todo caso, nuestro país viene como atrasado en la tarea, porque, por ejemplo, la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de prohibir castigo corporal y humillante en las leyes fue del 2006, principios de siglo. Nuestro país apenas hizo la tarea parcial fue creo 2021, cuando reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y ahí prohibió castigo corporal y humillante con medida disciplinaria. Y está en una ley, y me comentabas tú que pues desgraciadamente hay muchos que no están al tanto aún. Así es, porque esa reforma que fue del 2021 después obligó a que cada estado de la República reformara su respectiva ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, y todavía no terminan de hacer la tarea todos los estados. Pero además, donde sí, es información que no se ha difundido. La población no sabe que está prohibido el pellizco, la nalgada, el coscorrón, el gizazo, todo trato humillante ya está prohibido. Y la población no lo sabe. Por eso es importante estos espacios en estos micrófonos para poder informar, porque desconocimiento de la ley no nos exime de culpa si incurrimos en eso, ¿no? Y la última reforma, pues muy positiva para la infancia, ocurrió el año antepasado, donde a esta misma ley que mencioné se le reforma para incluir el concepto de crianza positiva. O sea, se parte de que no basta con prohibir esas malas prácticas de crianza, sino que se trata también de a esta población adulta darnos los recursos para una nueva crianza. Y entonces, pues bueno, se decidió en la ley darle ese nombre, crianza positiva. Ha habido muchos otros conceptos. Y eso nos ayuda, Gaudí, sobre todo en este libro que tú nos estás presentando de Cero Golpes, porque ya nos decías tú que el golpe no es nada más físico. Así es. Y yo creo y me imagino que tú profundizas mucho en ese sentido en este libro. Sí, en Cero Golpes eso queda muy claro, que cuando hablamos de golpes nos referimos a físicos, emocionales, etcétera. Y Cero Golpes pues ha servido en las distintas mesas de discusión para esas reformas a las leyes como sustento, ¿no? Su contenido ha servido para dar sustento a los cambios de ley, y al reformar la ley e incluir el concepto de crianza positiva, yo veo varios beneficios, pero un par de ellos es que nos empieza a dar a la población mexicana un marco común de referencia. Es decir, todavía hoy nos hacemos bolas y hay gente que ni siquiera está de acuerdo en la crianza positiva, ¿no? Dice, no, eso, los niños se ponen peor porque ahora hay que dejar que hagan lo que quieran, como si pensaran que crianza positiva es esto, ¿no? Dejar que hagan lo que quieran. Eso es mentira, no es cierto. O sea, eso no es positivo. O sea, crianza positiva es aquellas cosas que hacemos quienes criamos y que trae eso, un efecto positivo en el desarrollo, potencia el sano desarrollo. Por lo tanto, es una crianza sin violencia, sin humillación, sin denigración y conocedora de lo que una niña o un niño requiere. Y si yo dejo que el niño haga todo lo que quiere, pues sabremos que en ocasiones hará cosas que le perjudican. Y si yo permito tal cosa, eso no es positivo, eso es negligente. Y la negligencia es uno de los muchos tipos de maltrato, ¿no? Los tipos de maltrato son físico, sexual, como pudiera ser la indiferencia también, ¿no? Negligencia, sí. Y entonces, si yo dejo que haga lo que quiera, estoy incurriendo en negligencia, es decir, en maltrato. Eso no es crianza positiva. Entonces, bueno, que ya haya una definición en la ley nos permite a la población ponernos de acuerdo en qué hemos de entender cuando decimos crianza positiva. Y el segundo beneficio es que esto mandata o faculta a los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y municipal, a poder hacer, a emprender acciones para fortalecer
las competencias para la crianza pues de la población mexicana, ¿no? Es decir, crear talleres, charlas, conferencias, congresos, materiales didácticos, manuales, folletos. Estar bien informados, ¿no? Sí. O sea, estar bien informados con el tema, y precisamente eso es lo que tú pretendes, lo que tú procuras en tu libro Cero Golpes, que quisiera que nos platiques cómo podemos conseguirlo. Sí, Cero Golpes está en su 4ª edición, o sea, se lanzó de primera vez en el 2014 y se ha ido actualizando y ampliando y tiene más de 300 páginas y se puede adquirir ya desde cualquier país a través de Amazon. Y aquí en el país, pues igual yo se los envío a donde quieran, solo escribiendo un mail a cerogolpes22@gmail.com y lo enviamos a cualquier lado de la República. Aquí en León, pues a través de mis redes pueden ver dónde está mi consultorio y ahí está siempre a la venta. Hoy está más vigente que nunca, porque digamos que hace 10, 11 años que lo lancé, servía como para poner en la mesa un tema que no estaba en la mesa, que era legislar al respecto, que era tratar bien al niño, que era tal. 10, 11 años después, pues esto ya se hizo realidad, como he mencionado, ya está prohibido en la ley, entonces esto nos obliga ahora a capacitarnos para, sabiendo que ya no puedo utilizar los métodos que utilizaron con uno, pues ahora qué métodos uso. Entonces en Cero Golpes, 2/3 partes, es decir, el grueso del libro trae opciones del cómo sí, digamos, sin ser un recetario, porque en esto no hay recetas, pero sí da las opciones de por dónde sí, de cómo sí, ¿no? Entonces, pues sí, es una invitación a que vean, lean, difundamos Cero Golpes. Ok, muy bien, Gaudí. ¿Alguna red social? Estoy en Instagram por mi nombre como Gaudencio Rodríguez Juárez y lo mismo en Facebook, ¿no? Te agradecemos muchísimo esta charla acerca de la crianza positiva y seguramente pronto nos volvemos a encontrar por acá. Me dará mucho gusto. Gracias por el espacio.